días. En esta mañana dominical les estoy deseando una feliz mañana y los estoy invitando para que me acompañen para ver y escuchar un sermón derivado de 4 o 5 partes más o menos, donde estoy exponiendo lo que le pasa a una persona cuando se muere. Este sermón lo he titulado El alma en el infierno. Me explico. Hace algunos días, más o menos unos 8 días, se transmitió a través de las redes sociales una conferencia, un bloque de conferencias de 5 partes, más o menos 4 o 5 partes, donde exponía, según el título de la conferencia, después de la muerte que sigue, porque esta iglesia está muy preocupada porque las personas no tienen conocimiento total, pleno, de lo que es o lo que le ocurre a una persona cuando muere. Normalmente, como se los decía en esas conferencias anteriores, voy a hacer un resumen muy mínimo, les decía que el alma del cuerpo, el alma es el equivalente al mismo cuerpo en una parte interna invisiblemente dentro del cuerpo, pero físicamente dentro del cuerpo es física, es real, y esa alma, cuando el cuerpo muere, sale el alma, y esa alma parte de aquí, del planeta Tierra, después de que la persona muere físicamente. Esa alma parte dentro del mismo planeta Tierra a un lugar de tormento que llama infierno o al cielo. Para que esta persona, para que esta alma, que es la misma persona, pueda ir al cielo, tiene que haber cumplido 5 requisitos, 5 pasos: humillarse, arrepentirse, confesar su pecado, abandonar su mala conducta y hacer la declaración de fe. Para no seguir exponiendo lo que ya había expuesto antes, los quiero invitar a que se contacten con nosotros a través de las redes sociales para que ubiquen ese bloque de conferencias. También quiero comentarles lo siguiente: esta iglesia no tiene muchos seguidores, porque a nosotros no nos preocupa venir a hablar cosas bonitas, alimentar el ego de las personas con nuestras prédicas, con nuestros sermones, con nuestras conferencias, para que las personas digan: ay, ese pastor cómo habla de lindo, él es tan tierno, porque es que las personas se dejan guiar por las apariencias. Esto me recuerda cuando el profeta Samuel estuvo buscando un hombre que reemplazara a David, al rey David, y resulta que él se fue por orden de nuestro Padre Celestial, se fue a donde Isaí, el papá de David, y allí ofrecieron un sacrificio, estuvieron cenando, almorzando, más bien almorzando, y fue a ver cuál de los hijos de este señor Isaí, el papá de David, iba a ser el que iba a ungir Samuel. Y resulta que Samuel le colocaron un ramillete de hombres muy atractivos, altos, fuertes, y el papá Isaí, el papá de David, le dijo a Samuel: este es fulano de tal, y se lo enumeró del 1 al 6 o del 1 al 7, sí, me parece que fue del 1 al 7, y resulta que Samuel, el profeta Samuel, sentía que ninguno de ellos era. Entonces Samuel le pregunta a Isaí: fuera de este ramillete de hombres, de varones que tú tienes, tan atractivos, tan fuertes, tan hombres, ¿hay algo otro? Y dijo: sí, no, pero es que ese no, francamente, ese no promete nada, ese por allá, ese, yo lo tengo por allá cuidando el rebaño, un rebaño de ovejas, usted verá. Y dijo: no, pues déjame, yo voy allá. Y fue Samuel, y cuando fue y se encontró a David, un muchachito de 14 años, bajito, bien parecido, sí, pero bajito, ¿no? Y ahí con una túnica ahí, pues eso no. El mismo David, el mismo profeta Samuel se aterró y dijo: Señor, ¿acaso puede ser este joven? ¿Ya? Y resulta que Dios le dijo: ustedes, los hombres, se fijan en las apariencias, pero no miran el corazón del ser humano. Y allí, que nos deja esta enseñanza, a mí no me preocupa que haya nada más 20 o 30 vistas en nuestras redes sociales, como si hay una. A mí lo que me interesa es complacer a nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo complacemos? Hablando la verdad.
hablando la verdad, pero como es. Usted, sí, usted que se me está oyendo, usted se va a ir para el infierno, si no ha nacido de nuevo. Entonces alguien podría decir a este pastor tan atrevido, es que él no sabe que yo todos los días voy a misa, que cada 8 días voy a la iglesia católica, que cada 2 veces a la semana voy a la iglesia cristiana. Este pastor, ¿será que no sabe que yo alimento tantas personas diarias, que yo di 500,000 pesos para una obra, que di 2 millones de dólares para otra? Pues yo tengo para decirle, usted sabe para el infierno, así haga todo eso. ¿Sabe por qué? Porque antes de hacer eso, el ser humano debe primero nacer de nuevo. Escrito está en Juan 3, capítulo 3, Juan 3, 3 al 5, que se le aparece este hombre, Nicodemo, muy letrado, un hombre extremadamente capacitado para predicar la palabra. Pero resulta que él, como todos los del grupo de él, la rosca de él, que era una iglesia que llamaba el Sanedrín, no hacían sino enseñar las cosas que ellos cogían de la Biblia y las acomodaban al gusto de ellos, que eso es lo que se hace hoy en día. Hay una organización religiosa que tiene más de 1450 años y es una religión junto con otro puñado de religiones más pequeñas, que ellos dicen y dictan las cosas que a ellos les parecen y son religiosas, y el ser humano debe venir a nuestra iglesia y confesarse con uno de los de nosotros. Eso es antibíblico. O otros que no, que es que como existe el purgatorio, eso es antibíblico, no existe. No, que es que los niños si no se bautizan aquí van para el limbo, eso no existe, empezando por ahí porque este señor Benedicto es que cerró el limbo. Por ahí está en internet eso también. Entonces, una cantidad de cosas que se inventan los seres humanos y que no son bíblicas, que no las enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y la verdadera religión, no existe una verdadera religión, existe un verdadero cristianismo. ¿Y qué diferencia hay? Ya lo he explicado. ¿Qué diferencia hay entre la religión y el cristianismo? Es que la religión las personas hacen lo que la religión les dice que hagan. Y nosotros, los verdaderos cristianos, hacemos y tenemos una comunicación directa con Cristo Jesús. A nosotros no nos va ni nos viene el mundo, a nosotros nos va y nos viene precisamente cuando nosotros cogemos y ubicamos la Biblia y nos dedicamos a cumplir los 10 mandamientos, y ahí es donde vamos a la Biblia, la leemos y el Espíritu Santo nos revela su voluntad divina. Pero también existe otro problema, que hay cristianos que dicen ser cristianos y ya son cristianos. Desafortunadamente, óigame bien, hay una cristiandad que se jacta de ser los verdaderos cristianos porque pertenecen al grupo de las iglesias nuestras, del grupo de nosotros los protestantes, los cristianos, pero son cristianos que están encaminados en el cristianismo, inician en el cristianismo y se van con la corriente religiosa, introducen la religión en el cristianismo, y eso no es así. Ahí tenemos una cita bíblica que le encontramos en la Biblia, en Mateo, entre otras, en el libro de Mateo, donde dice el Señor, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y eso son para ese tipo de cristianos que creen que porque hablan bonito o escuchan a alguien, algún pastor que habla bonito, ya esta es la séptima maravilla. Y es por eso que nosotros no tenemos muchas vistas en nuestras redes sociales. Y se los digo porque es que hay una tendencia, una cultura de ver un pastor o ver un programa si tiene miles y miles de vistas expuestas allí, ¿ya? Pero nosotros no tenemos y no nos interesa, no, porque el mensaje que nosotros pronunciamos a través del Espíritu Santo es un mensaje específico para las personas que de verdad quieran la salvación. Y desgraciadamente, permítame decirles, sin ánimo de ofender su ego, pero es que a la gente no le interesa la salvación, y tan no le interesa la salvación que cuando vino nuestro Señor Jesucristo y predicó el mensaje de la salvación, casi lo apedrearon, lo crucificaron, lo mataron, hicieron todo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque no les interesa la salvación. Y aquí, en uno de los últimos versículos de Lucas 16, versículo 19 al 31, en uno de los últimos versículos, nos habla precisamente de esa situación de que las personas no escucharon a Cristo Jesús y no quieren saber nada de Cristo Jesús. Déjenme ya para concluir esta reflexión
sobre este sermón, el cual he titulado El alma en el infierno. Permítame recordarles uno de muchos testimonios que me ha ocurrido no hace ni mucho. Tuve la oportunidad de compartirle a una persona en el exterior, por así decirlo, sin mencionar nombre, que porque no trataba de ser salvo, que recibiera la salvación y esta cosa, y la persona dijo que no, que eso de una oración, que eso no salvaba, ¿ya? Y con eso se salen y creen que ganaron el tema y que tienen razón y siguen pensando en la forma en como ellos quieren pensar, y eso es fatal. Esa es la peor desgracia que tiene el ser humano cuando rechaza la verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa desgracia empieza a ser efectiva cuando esa persona se muere. Y bueno, y yo le hago una pregunta, o alguien me dirá, pero el pastor, de pronto se me ocurrirá más adelante, es que eso no lo sabe nadie, porque nadie sabe cuándo se va a morir. Bien, entonces no trate de seguirnos a nosotros, que porque tenemos 20, 30 o 2 o 3 vistas en las redes con nuestras conferencias, porque eso no marca la diferencia entre la verdad y la mentira o el engaño que hay en muchos pastores. Porque vuelvo, insisto, muchos pastores quieren complacer las ovejas. Nosotros no complacemos el rebaño del Señor. Nosotros le enseñamos qué hay después de que muera una persona, y ahí es donde nos gusta el tema. Porque, ¿cómo le parece? Una persona con su esposa y con un amante, y que le digan que él nació de nuevo y se va a ir para el infierno si sigue con ese pecado tan grande. No le va a gustar, porque estar enamorado, eso es una cosa tremenda, de bendita es decir, es muy bendita cuando se es en el matrimonio, pero cuando se es por fuera del matrimonio es una desgracia horrible. Entonces quiero invitarlos a continuación para que por favor me acompañen en esta serie de de esta serie de sermones, en esta mañana dominical. ¿Qué le pasa el alma en el infierno? Se lo traduzco en español. ¿Qué le va a pasar a usted si se muere y sigue pecando? Si antes de morir se está pecando. ¿O qué le va a pasar a usted, hermano cristiano, que no está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios a través del Espíritu Santo en la Biblia? Sino que usted le está obedeciendo es a lo que diga el pastor, que va y le lleva los diezmos, le lleva la ofrenda, y ya quiere yo que con eso puede seguir con un amante, que puede seguir tomando trago, que puede seguir mirando niñas, que puede ir a, bueno, una cantidad de cosas. De hecho, me acabo de equivocar. ¿Sabe por qué? Porque usted sí puede hacerlo, pero debí de haberle dicho completo. Puede hacerlo, pero no debe de hacerlo, por las consecuencias que trae tan graves. Muchas gracias por escucharme en este momento, en esta mañana dominical, con estas reflexiones con respecto al sermón que el alma en el infierno. A continuación, este sermón con la cita bíblica, para que por favor la confronten en sus Biblias. Escrito está en Lucas 16, versículo 19 al 31. Cada versículo se los voy a explicar, pero de una forma muy breve, porque son casi 12 versículos para explicar. Y con esta forma y de esta manera cerramos con broche de oro el qué le ocurre a una persona cuando está pecando y muere en pecado. ¿Y qué le va a pasar en el infierno? Porque es que las personas francamente andan, oiga, qué cosa, es que uno queda aterrado, si es que uno también tuvo su maldad en el pasado, uno perteneció al mundo, ¿ya? Pero uno tiene que darse a la razón, a que uno tiene que escuchar a las personas que saben. Si alguien sabe de la palabra, créame sinceramente, de teología, somos los pastores, que somos profetas, son los predicadores que predican la palabra, somos los pastores. Ahora déjeme decirle en claro qué diferencia hay entre un profeta y un pastor. Nosotros los pastores somos profetas, yo ya les he enseñado eso. El profeta es aquella persona que predica la palabra de Dios tal cual está aquí. Ese es el profeta, ese es el título que nos da el Señor a nosotros, nuestro Señor Jesucristo.
Y el pastor somos los mismos profetas que cuidamos de las ovejas, hablándoles con sinceridad, como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, en este momento, yo soy un profeta, ¿ya? Que estoy predicando, profetizando. ¿Qué es profetizar? No es adivinar. Profetizar es decir exactamente lo que dice en este libro, la Biblia, la santa palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y pastor es cuando nosotros, dentro de la misma profecía, le estamos dando el alimento que nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos da a nosotros, para nosotros dársela a ustedes, para que tengan en cuenta eso. Bueno, muchas gracias. A continuación, el alma en el infierno, parte 2. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Hasta dentro de un momento.